Bueno chicos, bienvenidos al quinto punto de las buenas prácticas de manufactura. Ahora vamos a ver lo que es almacenamiento y transporte de materias primas y de productos finales. Cuando nosotros habíamos hablado de lo que era la recepción de las materias primas, recordarán que habíamos visto de que lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la expectativa que nosotros tenemos de la materia prima. Nosotros entendidos como un cliente interno de nuestro proveedor que nos abastece de lo que nosotros le estamos comprando, estamos pagando por algo. Entonces yo tengo que ser muy claro de cuál es mi expectativa respecto al producto que estoy pagando. Esas expectativas son los atributos de calidad, que tienen que ser medibles y después medidos al momento de la recepción. Recordarán también que teníamos criterios, algunos criterios son criterios generales y otros son criterios de aceptación-rechazo. Los criterios de aceptación-rechazo son los que me van a definir a mí si la mercadería la voy a aceptar o voy a directamente no permitir que ingrese a la planta. Y el resto de los criterios son como deseables, de decir, yo espero de que sea de esta forma, pero si no es de esta forma y no la cumplo, lo voy a recibir igual, lo voy a usar igual, pero no voy a dejar de hacerle la observación a mi proveedor para que trabajemos juntos en qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y si continúa, tengo que empezar a buscar otro proveedor que sí lo cumpla. Mientras tanto, puedo seguir usando la mercadería porque tiene los criterios de aceptación-rechazo dentro de lo que es aceptación. Eso ocurre para las materias primas, donde teníamos esos atributos de calidad. Lo mismo pasa cuando tengo mi producto final. Mi producto final, mi sistema de calidad, hace las veces de auditoría o como si fuera cliente y tiene que tomar una muestra de mi producto final y decir cuáles son las expectativas que este pollo tiene que cumplir. Y hace el control. Ahora, estos controles tanto de recepción para la materia prima como de producto final no dejan de ser una fotografía de la calidad que tiene el producto en ese momento o la materia prima en ese momento. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa calidad se va deteriorando. Los atributos de calidad que se miden en ese momento van a ir en deterioro a medida que va pasando el tiempo. Cuando nosotros veíamos la parte de materia prima, se habla, buenas prácticas de manufactura es para alimentos en general, pero en nuestra planta, en nuestra industria, nuestra materia prima principal es un animal vivo. Entonces, lo que son los atributos de calidad para el pollo, lo vamos a ver en el módulo de producción, la parte de zona sucia. Pero sí ahora vamos a ver un poquito lo que es los atributos de calidad de un producto final. El pollo ya faenado o el pollo trozado. Cuando nosotros hablamos de almacenamiento y de transporte, estamos hablando de cómo hacer para mantener esos atributos de calidad la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, que esa foto que nosotros tomamos cuando hicimos el control se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. O dicho de otra forma, cómo hacer para que el deterioro de la materia prima o del producto final, en función del tiempo, sea lo más lento posible. Entonces, cuando yo tengo mi producto que recién está siendo faenado, tiene una calidad. A medida que va pasando el tiempo, esa calidad va en deterioro. Lo que nosotros buscamos con este módulo que vamos a ver ahora de almacenamiento y transporte es que ese deterioro que es normal que se produzca desde el momento de la faena, a medida que va pasando el tiempo, sea lo más lento posible, que sea mínimo ese deterioro o retardado. ¿Cuál es y otro punto que quiero decir antes de comenzar es que el almacenamiento y el transporte son básicamente lo mismo. Muchas de las cosas que nosotros vamos a ver ahora tienen que ver con las dos cosas, porque el transporte no deja de ser un almacenamiento en movimiento, con algunas diferencias lógicas y obvias que no se pueden aplicar en una cámara y sí se pueden aplicar en un camión, y al revés, cosas que sí se aplican en una cámara y no se pueden aplicar en un camión. Entonces hay diferencias, pero en ambos casos estamos hablando de cómo hacer para preservar la calidad del producto por la mayor cantidad de tiempo posible, de disminuir el deterioro en función del tiempo. Muy bien, vamos con los atributos de calidad. ¿Cuál es uno de los atributos principales de calidad que tiene nuestro producto final? Es su calidad microbiológica. Es la inocuidad.
Nosotros cuando tenemos un alimento, uno de los principales atributos, el principal atributo de cualquier alimento es la inocuidad. ¿Qué espero yo de un alimento? Espero que sea rico, espero que sea nutritivo, espero que me haga bien, espero que sea barato, son todos atributos. Pero el primer atributo que yo espero es que no me dañe, que no me dé una enfermedad, que no me mate. Entonces, eso es la inocuidad, es el primer atributo horizontal para todos los alimentos, incluso este que es el pollo. En nuestro caso, la calidad de inocuidad del pollo está dada principalmente por su calidad microbiológica. Recuerden que nosotros habíamos hablado de 4 tipos de peligros para el alimento, para nuestro pollo. La calidad microbiológica, o sea, el peligro microbiológico, peligro físico, peligro químico y el de los alérgenos. Lo que es físico, químico y alérgenos es más fácil de controlar durante el almacenamiento y el transporte. No digo de que no haya posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Porque sí se puede contaminar químicamente, puede contaminarse físicamente con una astilla de algo, puede tener una contaminación cruzada con un alérgeno en una cámara o en un transporte, pero las probabilidades de que eso ocurra son menores cuando se compara contra el peligro microbiológico de un pollo en el almacenamiento o en el transporte. ¿Cuál es el peligro microbiológico? Cuando nosotros tenemos vamos a hacer, a ver si se ve ahí, vamos a hacer un eje donde tenemos acá el tiempo y acá las unidades formadoras de colonia, que son la cantidad de microorganismos que tiene presente el alimento. ¿Sí? Se dice unidades formadoras de colonia, no se cuentan por bacteria porque las bacterias están continuamente en crecimiento, continuamente se están multiplicando, entonces no puedes contar porque si las contas a los 2 segundos ya tenés una cantidad diferente, entonces se cuentan las unidades formadoras de colonia. Me interesa que entiendan de que esto es un indicador de la cantidad de bacterias que tiene el alimento. Cuando el pollo está recién faenado, no es un pollo estéril. Estéril significa que no tiene ni un microorganismo y que en un tiempo cero, la cantidad de microorganismos que tiene es cero. Eso sería un producto estéril, un producto que no tiene nada de nada. En nuestro caso, el pollo recién faenado no es un pollo estéril. Está muy lejos de ser un pollo estéril. Tiene muchos microorganismos, cientos de miles. Entonces, va a depender, lógicamente, de que no es lo mismo que vos digas tiene cientos de miles de mesófilos a que vos digas tiene 100 salmonelas. O sea, hay microorganismos que tiene que tener 0, que son los microorganismos patógenos, como salmonela, listeria, Escherichia coli, debería tener 0, porque son microorganismos que sí te pueden provocar un daño. Pero sí existe una gran población de microorganismos que no te generan una enfermedad. De esos microorganismos nosotros vamos a tener una carga inicial. Esto, cuando se dice en el tiempo cero, ya tiene una carga de unidades formadoras de colonia, significa que es la carga con la que comienza el pollo cuando está recién faenado, su almacenamiento y transporte. Y a medida que va pasando el tiempo, esta carga no se mantiene constante, sino que va subiendo. Los microorganismos no tienen una tasa de crecimiento, esto lo habrán visto en otra materia, me imagino, no tienen una tasa de crecimiento proporcional. ¿Qué significa que no es proporcional el crecimiento? Que si yo acá paso un tiempo de esta magnitud, acá tengo un crecimiento de microorganismos de esa misma magnitud. Eso sería que sea un crecimiento proporcional. Y se grafica con una recta. ¿Sí? Incluso, aunque no sea de la misma cantidad, significa que siempre es constante. Que si yo acá crecí esta cantidad y acá crecí un poquito menos, pero acá crecí acá lo mismo, acá un poquito menos, pero es proporcional. Es siempre una línea recta. Eso sería un crecimiento proporcional, que no es el crecimiento que hacen los microorganismos. Un microorganismo no tiene este comportamiento, no tiene esta tasa de reproducción, sino que se reproducen de manera exponencial. De 1 se hacen 2, de 2 se hacen 4, de 4 se hacen 8, de 8 16, de 16 32, etc. Entonces, cada vez que se reproducen, duplican la cantidad de células que tienen. Entonces, se imaginan que nosotros cuando hablamos de 1 a 2, el crecimiento que hizo fue 1. Cuando decimos de 2 a 4, el crecimiento que hizo ya fue 2.
Cuando hizo de 4 a 8, el crecimiento que hizo fue de A4. Entonces, no es que siempre crece 1, 1, 1, sino que la cantidad de células es el doble de la que tenía anteriormente. Bueno, seguimos que se cortó el video. Entonces, tenemos una carga microbiana inicial que está acá, y el crecimiento que hacen estos microorganismos no es de manera proporcional, decíamos, sino que es un crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial se grafica de esta forma. Esta es la tasa de crecimiento que realizan los microorganismos desde el momento en el que está listo para despacharse el producto. Esta curva, nosotros le podemos buscar formas en las que de aplanar la curva, como se dice ahora. Vamos a hacer un concepto antes primero, de cómo se hace para aplanar esto. Este crecimiento es lo que define la vida útil del producto, porque nosotros tenemos una carga microbiana inicial y tenemos una carga microbiana que es la que decimos el producto es apto o está bien para ser consumido siempre y cuando tenga una carga microbiana inferior a X. Este valor lo define el Código Alimentario Argentino para distintos grupos de microorganismos, que yo no se los voy a pedir que se los memoricen, pero te va diciendo para un recuento total, que son los mesófilos, te pide hasta determinada cantidad de cientos de miles de unidades formadas de colonia, y así te va pidiendo para varios, salvo para los patógenos, que para los patógenos es 0. Los patógenos son los microorganismos que provocan la enfermedad, estamos hablando de Salmonella, Listeria, Escherichia coli para nuestro caso. Entonces te dice hasta acá. Entonces, ¿qué significa? Que si yo defino por ley que este es el límite que puede tener, significa que a partir de este tiempo el producto deja de ser apto para consumo. Entonces rotulo en mi definición de vida útil, cuando voy a rotular el producto, lo rotulo con un poquito menos de tiempo y digo mi pollo entero dura tantos días, porque después de eso ya llega. Ahora, esta curva no siempre la hace de la misma manera, porque va a depender de las condiciones ambientales en las que esté almacenado o en las que esté siendo transportado el producto. El principal agente que va a condicionar la tasa de crecimiento va a ser la temperatura. Los microorganismos tienen una velocidad de crecimiento, una tasa de reproducción que va a variar en función de la temperatura. Los que son los mesófilos, que son los microorganismos que a nosotros nos interesan acá como indicadores para determinar la vida útil del producto, son aquellos microorganismos que se reproducen en temperaturas intermedias, temperaturas cálidas, que van a estar con su pico en unos 36-37 grados, pero que después de los 4 grados positivos ya empiezan a tener un crecimiento importante. Entonces, ¿cómo hacer para que el crecimiento que hagan lo hagan de manera más lenta? Es mantener el producto refrigerado. Cuando vos lo tenés el producto refrigerado, podés tener la misma carga microbiana inicial, pero la curva va a ser una cosa así. Lo refrigerás más, va a ser una cosa así. Lo mantenés en malas condiciones, donde el camión o la cámara tenía una temperatura que está más elevada, está por encima de los 4 grados, en 10 grados, en 15 grados, ni hablar si está más alto, la curva va a empezar a hacer esto así, porque el crecimiento va a ser más rápido. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que cuanto más refrigerado esté el pollo, más aplanada es la curva, y acá podemos ver fácilmente 1, 2, 3, 4 puntos diferentes donde van a marcar vidas útiles diferentes, cada vez más alejado. Eso va a pasar cuando el producto esté más refrigerado. ¿Cuál es una vida útil normal que puede tener el pollo en condiciones de refrigeración? Cuando estamos en unos 0 grados más o menos, estamos hablando de cerca de 2 semanas. O sea que este tiempo son 14 días más o menos. Ahora, cuando estamos hablando de temperaturas de congelado, de frisado, cuando estamos en menos 18 grados e inferior, la vida útil del pollo ya es de 18 meses, es decir, 1 año y medio. Esta curva, cuando nosotros vamos a una temperatura tan baja como menos 18, como el freezer, es casi una recta. Es casi es como si fuera, en comparación con lo que es la curva del refrigerado, es como si fuera una curva plana, chata, que recién al año y medio puede alcanzar a estos valores. Mientras que en refrigeración lo alcanza en 2 semanas.
¿Me explico la diferencia? Entonces, importantísimo el papel de la temperatura en la vida útil del producto. Acá también se puede ver fácilmente la importancia o el impacto que tiene la carga microbiana inicial. Si yo voy a utilizar esta misma temperatura, pero en lugar de haber arrancado acá, no tuve buenas prácticas, no tuve buenas prácticas de manufactura en el frigorífico y no cumplí las cosas que tenía que cumplir de higiene, no cumplí la carga microbiana inicial va a ser más alta. Entonces, por más que yo tenga una buena temperatura de refrigeración, va a alcanzar el límite en un tiempo mucho más corto. Entonces, la vida útil no solamente va a depender de las condiciones de almacenamiento y transporte, principalmente de la temperatura, sino también de la carga microbiana inicial. Cuanto más baja la carga microbiana inicial y menor temperatura tengamos, mayor va a ser la vida útil del producto después. Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa, qué es la pérdida o la rotura de la cadena de frío. Estos gráficos es importante de que los entiendan bien y si no pregunten, porque más que seguro les va a tocar en el final. Si les toca este tema, directo van al gráfico con unos ejemplos. Así que es importante que los entiendan bien. Vamos a poner una carga microbiana inicial acá y una temperatura. Y acá esto es una carga inicial. Y esto es el valor límite máximo definido por la ley. Entonces esto me está determinando un tiempo tiempo 1 de vida útil de este producto en particular. Muy bien, ¿qué pasa si yo arranco con un producto que tenga la misma carga inicial? Viene, pero en este tiempo que está acá, rompo la cadena de frío. Significa que ya no se mantiene a la misma temperatura con la que venía acá, sino que lo saqué de la cámara y lo dejé en un pasillo, apagué el equipo de la cámara, detuve el camión y apagué el camión, abrí las puertas del camión mientras estaba descargando mercadería. Todo lo que implique de que por un periodo de tiempo este producto no se mantuvo en la misma refrigeración, sino que en una temperatura un poco más caliente. Desde acá hasta acá, vamos a decir, en términos de tiempo, de que tuvo una temperatura más alta. Lo que va a pasar es que en este fragmento la curva a partir de acá se despega y empieza a tener una pendiente mucho más pronunciada porque está en una temperatura de mayor crecimiento. Hasta que nosotros acá decidimos volver a ponerlo a su temperatura correcta. Entonces ahí otra vez vuelve a tener la misma pendiente que venía, pero ya no va para abajo, sino que ahora hago como una paralela con la curva anterior. Entonces, un producto con la misma carga microbiana inicial, pero que por un periodo de tiempo se rompió la cadena de frío y estuvo expuesto a temperaturas más elevadas, por un periodo de tiempo nomás, después volvió a tener la misma temperatura que el otro, fíjense cómo van en paralelo, pero la vida útil no es la misma, sino que se acortó. Cuanto más violenta sea esta rotura, o sea, cuanto más caliente haya sido la temperatura en la que haya estado expuesto, mayor va a ser la pendiente. Y cuanto mayor es el tiempo en el que está expuesto a esa temperatura, más va a ser el impacto que va a tener. Y eso redunda en una disminución de la vida útil del producto. Esto responde por qué apagar los freezers del supermercado a la noche, o parar el camión, o detener las temperaturas de las cámaras, va a impactar en la vida útil del producto. ¿Sí? Esta es la explicación. Entonces por ahí es importante que entiendan bien este gráfico, que lo puedan ustedes hacer, comprender, para después poder explicarlo. Muy bien, las antecámaras. ¿Qué son las antecámaras? Cuando nosotros tenemos un producto, tenemos una cámara, es como una heladera grande, es una habitación que tiene un equipo de frío. Y este equipo de frío está enfriando el ambiente
de esa habitación. Y ese aire, ese ambiente frío, es el que mantiene la temperatura del producto. Cabe destacar de que decimos que mantiene la temperatura, no que enfría. ¿Sí? El equipo enfría el aire, pero no enfría a la mercadería. El aire mantiene la mercadería, pero el aire no la enfría la mercadería. Porque nosotros no estamos metiendo mercadería caliente, y decimos caliente a temperaturas normales, a una cámara, sino que el producto ya tiene que estar refrigerado de antes en otro lugar. Porque las cámaras de almacenamiento son justamente para almacenar, no para enfriar. Es para mantener el frío. Si nosotros usamos una cámara diseñada para almacenar y la usamos para enfriar, estamos al horno. Entonces, para enfriar se utilizan equipos que son para enfriar. Y para mantener se utilizan las cámaras de mantención de temperatura. ¿Sí? Esto es importante. Muy bien, tenemos entonces la cámara que es para mantener, tiene su equipo de frío que enfría el aire y el aire mantiene la temperatura de la mercadería que está ahí adentro. Ya vimos recién cómo esa temperatura impacta en la vida útil y en el mantener el atributo de calidad microbiológico del producto. Muy bien. El aire tiene propiedades higroscópicas, o sea, el aire absorbe humedad. El aire que nosotros normalmente tenemos es un aire que tiene humedad, es decir, que tiene agua que está en el ambiente. Eso puede medirse como humedad relativa o como humedad absoluta. La humedad absoluta es la más fácil de entender porque nosotros decimos de 1 kilo de aire tiene 200 gramos de agua disuelto, por ejemplo. Entonces, si de 1 kilo, si yo tengo acá un vaso y este vaso tiene una capacidad de 1 litro de aire y está con aire, y yo quiero saber cuánta agua hay en ese aire que está ahí, y yo sé que ese agua después que la condenso de alguna manera la hago precipitar son 100 mililitros, entonces tengo una humedad del 10%, porque estoy teniendo 100 mililitros en 1000 mililitros, que es 1 litro. Entonces estoy teniendo un 10% de agua. Ese 10% de agua es un 10% de humedad. Esa humedad es la que se conoce como humedad absoluta. Esa humedad absoluta es la cantidad de agua que tiene el aire. Así de sencillo. Pero existe otra manera de medir esa humedad, que es la humedad relativa. La humedad relativa hace referencia no solamente a la cantidad de agua que tiene el aire, sino que hace referencia a la cantidad de agua que ese aire puede tener en forma gaseosa. La cantidad de agua que ese aire puede tener en forma gaseosa. O sea, el aire tiene una capacidad de tener agua disuelto en forma gaseosa, pero esa capacidad no es infinita. Llega un momento en el que si yo en lugar de tener 100 mililitros voy teniendo 200, 300, llega un momento en el que ese agua no puede estar en forma gaseosa dando vuelta en el aire, sino que precipita en forma de líquido. Tiene un límite. Ese límite no es 1, sino que depende de la temperatura del aire. Eso no vamos a entrar en demasiado detalle, pero existen curvas de higroscopía donde vos podés decir el aire a tal temperatura puede tener en forma gaseosa tanta cantidad de agua. ¿Sí? Depende de la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, mayor capacidad de retención tiene el aire. Cuanto más baja es la temperatura, menor capacidad de retención tiene el aire. ¿Me siguen? Espero que sí, porque no puedo verles las caras para ver si están entendiendo. Entonces imagínense ahora un aire que tiene una humedad, vamos a decir, del 20%, por decir, de humedad absoluta. Es decir, que en este litro que decíamos recién, tiene el 20% es agua. A una temperatura está este aire y está gaseosa. Ahora ese mismo aire yo lo enfrío. Dijimos que la capacidad de retención va a depender de la temperatura, y que cuando más frío esté el aire, menor capacidad de retención tiene. Entonces, si yo agarro ese aire y lo enfrío, va a llegar un momento en el que ese agua no va a poder ser soportada en ese aire y va a condensar. Esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos un vaso de cerveza en el verano, donde si es en el verano, el aire está relativamente caliente, caluroso. Entonces tiene bastante agua contenida. Ahora, cuando ese aire toca la superficie del vaso, el aire se enfría. Y el agua que estaba en ese aire se
precipita en forma de condensación sobre la superficie. Por eso vemos como que transpira la superficie del vaso. Eso es una condensación que se genera por el enfriamiento del aire, donde ya a esa temperatura no puede sostener esa cantidad de agua. El aire caliente sí lo podía hacer. Como el aire caliente sí puede absorber mayor cantidad de agua, se utiliza aire caliente para secar. De hecho, por eso se seca la ropa así. Si nosotros ponemos una ropa al sol, no es que lleva a 100 grados, entonces el agua hierve, y como el agua hierve, se evapora y el agua se seca. No llega a 100 grados, lo que vos pones afuera en la ropa para colgar. O cuando vos te secás las manos, ¿vieron esos secamanos que vienen de aire caliente? No es aire a 100 grados para que el agua se evapore y ebulla en tus manos, porque eso no ocurre. Entonces, ¿por qué seca el aire caliente? Justamente por esto, porque el aire caliente tiene mayor capacidad de absorber agua. Pero cuando se enfría, pierde esa capacidad y la tiene que expulsar. Y la expulsa en forma de condensación. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo funciona un equipo de refrigeración? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, solamente para que entiendan qué es lo que no hay que hacer en una cámara. Solamente por eso les explico algunos de estos fundamentos. Un equipo de refrigeración a muy grandes rasgos, ¿sí? Tiene, imaginen así, un serpentín. El serpentín, vamos a decir que es como un cañito de un metal que sea bien transmisible de la temperatura, como un cañito de cobre, por ejemplo. Y por ese cañito circula un fluido refrigerante. Puede ser líquido, puede ser gaseoso, existen un millón, no importa. Pero pasa algo que es muy frío, un fluido que es muy frío por ese cañito. Y tiene acá adelante un forzador, que no deja de ser una paleta, un ventilador, que fuerza el aire, y tiene la entrada acá del aire, donde el aire entra por acá, pasa a través de esos cañitos, de ese serpentín, forzado por ese ventilador, que termina saliendo hacia el ambiente de la cámara. Muy bien, así se enfría el aire, porque el aire pasa a través de estos cañitos que suelen estar bastante cerquitas. Me imagino que la mayoría habrá visto una cosa así. Un radiador va pasando por ahí y lo que pasa por contacto, el aire se enfría. Y esto es un circuito cerrado. El fluido refrigerante entra por acá y sale por acá. Nunca toma contacto con el ambiente exterior, ¿sí? Entra por acá y sale por acá. Acá entra más frío, acá sale un poco más caliente. Y acá el aire entra más caliente y sale por acá más frío. Hasta ahí funciona todo bien. Ahora, ¿qué pasa con este efecto del vaso de cerveza que decíamos? Un aire caliente tiene mayor capacidad de absorber agua, pero cuando se enfría, la condensa en la superficie que lo enfrió. Entonces, si yo estoy entrando acá con aire caliente, que presuntamente tiene bastante humedad, va a tocar el serpentín, que está frío, y va a perder su capacidad de tener toda esa agua. Entonces, cuando la pierde, la tira y la condensa. ¿Dónde la va a condensar? En la superficie de esto, en la superficie del cañito que tiene el fluido refrigerante. Ahora, este cañito que nosotros decimos fluido refrigerante, ese frío, imagínense si el aire que sale acá sale a menos 18 grados a veces, o más bajo todavía, menos 20, menos 21 grados. ¿A qué temperatura está pasando el fluido? Ese fluido puede estar a menos 40 grados. Entonces, este aire que toca esto, que está a una temperatura de menos 40, por ejemplo, o más frío incluso, no va a quedar en forma de gotitas de agua como en el vaso de cerveza, como una transpiración, sino que inmediatamente pasa del estado líquido al sólido. Y tenés hielo en la superficie externa del lugar del serpentín por donde pasa el fluido refrigerante. Entonces tenés agua en forma gaseosa disuelta en el aire, que condensa a líquido al momento que toca el frío y de forma casi instantánea solidifica a hielo por la temperatura que tiene esta superficie. Entonces, este serpentín empieza a rodearse. Si yo lo miro como de frente al cañito, por acá, por adentro pasa el fluido, lo que voy a empezar a tener es como una capita de hielo todo alrededor. El hielo es aislante térmico. De hecho, es una propiedad que tiene el agua para que
¿vieron o sea, los reservorios de aguas naturales, como un lago, un mar, un océano, un río, lo que vos quieras, sobre todo los que tienen el agua que sea más bien tranqui? Si en el invierno, donde hay lugares donde las temperaturas están por debajo de 0 grados, como temperaturas normales, se debería congelar todo el agua hasta el fondo. Sin embargo, y eso eliminaría la vida subacuática, y sin embargo eso no ocurre. ¿Por qué no se congela todo hasta el fondo? Porque el aire que está en la superficie congela el agua que está arriba. Entonces se te congelan los lagos, pero lo que se te congela es solamente la parte de arriba. ¿Por qué no sigue congelando para abajo? Por dos propiedades que tiene el agua, que son propiedades que facilitan la vida en el planeta. Una de las propiedades que es muy llamativa, porque creo que solamente el agua lo tiene, no sé si hay otro elemento que tenga esta propiedad, que cuando se congela se expande, tiene menos densidad. La mayoría de las cosas es al revés, cuando se va calentando, cuando vos le subís la temperatura, entonces ahí sí disminuye su densidad. Entonces es como que es más grande, como los metales, por ejemplo. En cambio, en el agua es cuando se solidifica. El hielo tiene menos densidad y flota. Y la segunda propiedad que tiene es que el hielo es aislante. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una capa de hielo que flota en el agua y que genera aislante para que no se congele el resto del agua abajo. Estamos complicados hoy con los cortes de los videos. Pero bueno, entonces decíamos, el aire entra presuntamente con humedad y solidifica sobre esto. Y hablábamos también de las propiedades que tiene el hielo como aislante térmico. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si nosotros tenemos este cañito, perfil del refrigerante, que se va congelando por fuera y se le va generando una capa de hielo que es aislante, lo que va a ocurrir es de que la transferencia de frío del fluido que va por adentro del cañito no lo va a transferir al aire. Entonces, por más frío que entre este fluido, no va a intercambiarlo con el aire que lo está atravesando. Entonces, lo que va a pasar es que a medida que va pasando el tiempo y esta capita de hielo se va haciendo cada vez más gruesa, cada vez más gruesa, cada vez más gruesa, el aire que sale por acá va a salir cada vez más caliente o cada vez menos frío. Entonces el equipo va a ir perdiendo su capacidad de enfriar porque se va generando este fenómeno. Hay veces que este fenómeno se deja pasar tanto tiempo, que vamos a ver que ese tanto tiempo no estoy hablando de días, sino que a veces es cuestión de horas. Este hielo se hace tan grande que acá teníamos el otro cañito vecino que también va formando su capa de hielo. Llega un momento como que hasta que el hielo se toca uno con el otro y se hace todo un hielo comunitario alrededor del serpentín. Entonces ya directamente ni siquiera pasa el aire, sino que el aire ya lo esquiva y pasa por otros lugares sin pasar por entre medio. Este fenómeno se llama bloqueo del equipo de frío. Bloqueo del equipo de frío. Significa que esto se condensa, se solidifica en forma de hielo y por más que el fluido esté funcionando bien, el aire ya no sale tan frío como debería pasar. Incluso a veces este hielo, lo he visto, se hace tan grande que empieza a tocar las paletas del ventilador. ¿Qué se hace para evitar el bloqueo del equipo de frío? Como una medida para mantener una buena temperatura dentro de la cámara. Lo primero son los descongelamientos programados. En los descongelamientos programados se hace pasar un serpentín, una resistencia eléctrica por el serpentín, que con una frecuencia que la regulamos nosotros, lo activamos. El procedimiento es apagar el ventilador, apagar la circulación del aire del fluido refrigerante también, con el equipo apagado, se prende la resistencia eléctrica y esa resistencia va a hacer que el hielo se derrita. Es importante que el equipo entonces abajo tenga una bandeja con un desagüe, que el desagüe también tiene que estar calefaccionado si es que la temperatura de la cámara es de temperaturas negativas. Porque si yo acá tengo una temperatura de menos 18, que es el aire, el agua, por más que condense, el hielo que se derrita, cuando venga por acá se va a volver a congelar acá, y me va a generar un tapón de hielo y va a hacer que esto empiece a rebalsar, cosa que también he visto. Entonces, si la temperatura de la cámara es una temperatura de menores a 0 grados, es importante que la resistencia eléctrica calefaccione también la bandeja y calefaccione el desagüe. Ese hielo se derrite, cae, se va, y una vez que eso ocurre,
ahí recién se apaga la resistencia, se vuelve a encender el circuito del fluido y se vuelve a encender el ventilador y comienza a refrigerar de vuelta. Esto es como una medida preventiva donde con esa frecuencia se evita de que la acumulación de hielo sea demasiado grande. Esto es como para derretir el hielo. Ahora, ¿qué se hace para que no se forme el hielo tan rápido? Lo que se hace es tratar de que el aire que entra no sea tan húmedo. Para eso está el uso de las antecámaras. Las antecámaras son como una habitación que tiene que estar entre la cámara y el exterior. Entonces, visto de arriba, como una vista de la planta, si esta es la cámara y acá está la puerta que da al exterior, acá yo tengo que colocar una antecámara. Y esta es la cámara. La antecámara funciona como si fuera una especie de amortiguador. Esta antecámara está refrigerada y tiene equipos y tiene una temperatura que puede estar en los más 8 grados. Entonces en este exterior que puede estar en más 25 grados, cuando se hace el procedimiento, que también es importante, lo vamos a ver ahora, el procedimiento de recepción o de despacho, donde se abra, que entre la menor cantidad de aire, el aire que entra en la antecámara va a condensar en los equipos de la antecámara. Que esta tiene los sistemas de calefacción, donde se va a ir haciendo los descongelamientos programados, y va a ir, cuando se hace eso, el descongelamiento está sacando agua del aire, porque es el agua que condensó sobre el equipo. Lo descongelás y lo evacuás, entonces este aire ya está más seco. Entonces este aire que ya está más seco es el que entra a la cámara. Entonces como este aire está más seco, el fenómeno de bloqueo en los equipos que están en esta cámara va a ser más lento. Entonces el uso de la antecámara hace que el aire que entra a la cámara no sea tan húmedo. Otra medida que se toma para disminuir el bloqueo de los equipos de frío es el procedimiento de recepción-despacho. En la puerta donde va a atracar el camión es recomendable que tenga un sistema de fuelle o algún sistema de cerramiento que reduzca la luz que hay entre la pared del marco de la puerta y el marco de la puerta del camión que está atracando. Nunca te va a dar exacto, nunca va a ser algo hermético, pero existen distintos sistemas que los pueden ver en internet, pues habrán visto también en un montón de lugares porque son bastante públicos, porque estas puertas dan al exterior. Acá en Crespo lo van a ver en muchos lugares, donde existen muchos sistemas que actúan como un fuelle para evitar de que entre demasiado aire entre el camión y el marco de la puerta. Eso es una. Pero en el procedimiento es, primero atraca el camión, después abro la puerta, descargo la mercadería, cierro la puerta y ahí recién se va el camión. Lo que se busca es tratar de evitar de que haya demasiado intercambio de aire entre el ambiente exterior y el interior. Y después que la antecámara sea la que absorba la mayor cantidad del aire húmedo y el aire que entre a la cámara ya esté más seco. La antecámara además cumple funciones donde se colocan planchas atrapa insectos, o sea, es como una defensa a la planta, esa antecámara. De esa manera se mantiene mejor la temperatura en el lugar de almacenamiento. Este fenómeno también ocurre en los equipos de frío de los camiones, en los transportes. Muy bien, ¿qué más? Para mantener la temperatura es importante que la mercadería que se vaya a guardar no esté colocada contra la pared. En ningún almacenamiento en realidad es recomendable que la mercadería esté contra la pared, sino hay que dejar un paso de hombre, que se recomienda 50 centímetros, algunos no pasamos, pero es lo reglamentario de 50 centímetros para pasar. En todo el borde, que nada esté contra la pared. Y tampoco es recomendable colocar mercadería debajo del equipo de frío, justamente por este fenómeno que decíamos que a veces descongela y si viene hasta la bandeja puede llegar a chorrear y va a chorrar sobre la mercadería. Entonces no es recomendable poner mercadería ahí. Otro concepto importante acá es el FIFO. El FIFO es una sigla en inglés que significa First In, First Out. Lo que primero entra, primero sale. Y hace referencia a la rotación que tiene que tener la mercadería en el almacenamiento, donde lo que yo coloco primero es lo primero que después tengo que sacar, para evitar estar sacando mercadería nueva e ir acumulando mercadería vieja que va
por más que tenga menos 18 grados, tenga 18 meses, que se vaya poniendo vieja, yo esté sacando mercadería nueva. Entonces la rotación es con el sistema FIFO, el First In, First Out. Muy bien. ¿Qué más tenemos dentro de este módulo? Lo que es consideraciones especiales del transporte. Todo esto que dijimos es muy válido para el transporte. Sin embargo, el transporte tiene algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, el transporte no puede tener una antecámara. Pero se busca de que las puertas del transporte, por ejemplo, tengan burletes, que son esos burletes de goma, que estén en buenas condiciones, eso hay que controlar. También es recomendable de que el piso del transporte sea un piso acanalado para que cuando se coloque la mercadería, si algo chorrea, no deje un charco, sino que el piso acanalado hace de que el agua pase hacia como una especie de doble fondo y la mercadería no tenga contacto con el fluido que pudo haber caído. Y a su vez, esa parte de abajo tiene que tener como unas canaletas y una pendiente a un desagüe que no va chorreando ese agua por la ruta, sino que tiene un reservorio, un tanquecito, que cuando llega a destino, eso se vacía. Los camiones también se suelen precintar de manera de asegurar de que no sean adulterados en el camino, que nadie abre y cambie una mercadería por otra, sino que por eso se pone un precinto. Y para que el camión pueda ser inspeccionado por la autoridad sanitaria si lo quisiera ver, sin tener que romper el precinto, se hacen unas ventanitas que las habrán visto en los camiones, donde eso se puede abrir hasta tomar una muestra, como mirar, pero no puede sacar un pallet, no es lo mismo que abrir la puerta. Los camiones tienen que estar habilitados y el número de habilitación, que en nuestro caso lo habilita SENASA, ese número de habilitación tiene que estar visible en el camión, tiene que estar impreso a la parte de afuera, donde dice que es un transporte habilitado para transporte de sustancia alimenticia, tiene SENASA, registro, número, y dice un número ahí. El chofer tiene que tener una libreta sanitaria. La libreta sanitaria implica de que está en buenas condiciones de salud y que tiene conocimiento de buenas prácticas de manufactura. El camión que realiza el transporte no debe apagar el equipo en ningún momento, no tiene que caer en ruptura de la cadena de frío como hablábamos hoy, por esos efectos. Tiene que mantenerlo de forma constante y tratar de que el transporte sea de un solo tirón lo más rápido posible, manteniendo las temperaturas. Un control que se suele hacer tanto en cámara como en transporte son los data loggers, que son unos equipos, unos dispositivos que se colocan en el camión, se suele colocar del lado de adentro sobre la pared pegado, o si no a veces tienen ya sensores que están incorporados en las cámaras también, como si fuera un termómetro que cuelga el bulbo, nomás es como un cablecito, y va midiendo la temperatura y lo va registrando. Entonces uno después puede tener la gráfica de la temperatura en función del tiempo y verificar a qué temperatura estuvo expuesta la mercadería. Todas estas son algunas recomendaciones para lo que es el almacenamiento y transporte, principalmente de producto final, porque para el pollo vivo vamos a ver que tiene unas condiciones diferentes, que lo vamos a ver en la sección de zona sucia cuando veamos procesado la parte de producción. Así que bueno, cualquier pregunta que hayan tenido de este video, por favor, no dejen de hacerla, no dejen acumular cosas que no hayan entendido y lo repasamos a lo que haga falta. Nos vemos en el próximo video.